No todas las víctimas en una historia de terror sobreviven. Y las que sí, a veces sienten la necesidad de volver al lugar donde ocurrió todo. Quizá en busca de consuelo. Quizá porque no pudieron superarlo del todo. Y algo se aferró a sus almas y se niega a sucumbir. Bienvenidos a la casona de Azcapotzalco. Después de tantos años vuelvo a pisar este lugar. Tengo sentimientos encontrados. Por un lado, el bienestar por haber cumplido con lo que el abuelo me pidió. Por el otro, sentirme tan vulnerable de regresar a un lugar así. Tan sombrío, tan solitario, tan aterrador. Sentí la necesidad de hacerlo, incluso sentarme en algún lugar a escribir lo que aquí me sucedió. Los recuerdos los tengo intactos a pesar del paso del tiempo. Siento mucho escalofrío y cierto temor por estar aquí. Siento como si alguien me observara. Vaya lío en el que estuve. Tenía que encontrar un domicilio en Avenida Azcapotzalco, en la colonia Clavería. Una avenida larga y hermosa. En ese tiempo había grandes casas de estilo afrancesado construidas a principios del siglo XX. En fin, ahí estaba, buscando el domicilio, pero la numeración no era progresiva. Fui y vine varias veces, pero no logré encontrar nada. Pregunté a varias personas, pero decían no saber. No supe qué hacer. Terminé por desistir ese día, pero tenía que regresar si es que quería cumplir con uno de los últimos deseos de mi abuelo, que era entregar una carta y una cajita a la señorita Mónica Chardonneret. Mi abuelo, al sentirse enfermo y presentir su propia muerte, me hizo prometerle que entregaría personalmente su encargo. Él, en su juventud, fue músico integrante de la Orquesta Sinfónica de México. El director de la Sinfónica era francés y un día tuvo que partir de México a su tierra natal con urgencia. Por eso le pidió a mi abuelo le entregara esa carta y esa cajita a la señorita Mónica, que había sido cantante de la Sinfónica. Pero mi abuelo nunca le dio importancia, no cumplió con el encargo y terminó por olvidarlo. En su lecho de muerte, a mi abuelo le vino el recuerdo y sintió la necesidad de cumplir. Fui nuevamente a Avenida Azcapotzalco. Volví a preguntar hasta que por fin alguien me llevó a una vieja casona. En sus buenos tiempos debió haber sido una casa muy hermosa, pero el tiempo y el descuido de muchos años la habían destruido. Tenía 2 torres con pequeños ventanales que simulaban 2 ojos apacibles. Su techo era de tejas verdes y en mal estado. En la entrada unos escalones llevaban a un pórtico que era sostenido por 2 columnas. Al nivel del piso estaban 4 enormes macetones, estrellados y con hierbas silvestres. La entrada y la fachada de la casa habían sido invadidas por la hiedra. Se apreciaba que la mano del hombre no había tenido cabida hace mucho tiempo. También tenía una pequeña fuente muy hermosa. Busqué el timbre, pero no tenía. ¿Alguna campana, tal vez? Tampoco. La reja de la entrada tenía una cadena con candado, además de la cerradura. Tuve que gritar: ¡Hola! ¡Buenas tardes! Pero nadie me contestó ni salió a mi llamado. Esperé un buen rato y una persona que pasaba por ahí me comentó que curiosamente nunca había visto salir ni entrar a nadie durante los 30 años que llevaba viviendo ahí. Este comentario me desanimó. Le di las gracias por su información. No tenía caso regresar. Me resignaba a no cumplir el encargo de mi abuelo. Le eché el último vistazo a la casona y con sorpresa
vi que alguien me estaba observando detrás de las cortinas sucias y corroídas. Volví a gritar para llamar su atención, pero nada. Pensé que tendría una razón poderosa para no salir. Decidí regresar por la noche, ya que así podría darme cuenta si vivía alguien ahí, ya que tendrían que encender alguna luz. Allí estaba frente a la reja oxidada. Eran las 9 de la noche aproximadamente. Estuve mirando algún tiempo y de pronto por la misma ventana de donde me habían estado observando por la tarde, pasó una silueta iluminada por la luz de unas velas de un candelabro que sostenía con la mano. Pasó una y otra vez. Era una mujer de cabello largo. Lancé una pequeña piedra tratando de que golpeara la ventana con mucho cuidado para no romper el cristal. Al primer intento lo logré. La silueta se detuvo y se fue alejando de la ventana. Creí que ya no tendría oportunidad de hacer contacto con ella. Estaba pensando eso cuando de repente junto a la fuente estaba ahí la mujer. Qué raro, nunca la vi salir por el pórtico. Se acercó lentamente. Vestía un camisón largo de gasa blanco. Su rostro era hermoso, muy pálido y con un halo de tristeza. Le pregunté si vivía ahí la señorita Mónica Chardonneret. Ella asintió con la cabeza y le entregué la carta. ¡Ay! Sentí un gran alivio, pues como quiera que sea, ya había cumplido con el encargo. Le daba explicaciones contándole mi odisea, pero parecía que no me escuchaba o que no le interesaba. Así que mejor me despedí. Al llegar a mi casa, me di cuenta que había olvidado entregarle la cajita. ¡Ay, no! Tendría que regresar. Volví al otro día por la mañana, pues ya me urgía terminar con el asunto. Al llegar, estaba la puerta abierta y varios hombres trabajaban en el patio con maquinaria de construcción. Traspasé la entrada. Nadie me lo impidió. Y le pregunté a uno de los trabajadores por la dueña de la casa, y me dijo que a ellos los había contratado una constructora para derrumbar la casa precisamente, que no habían encontrado a nadie. Ahora, ¿cómo haría para encontrar a la mujer que había visto la noche anterior? Al disponerme a salir, entre las hojas secas, vi tirada la carta que le había entregado y me pregunté por qué estaría allí. Bueno, por principio yo tenía que leer esa carta. En ella se hablaba del gran amor que sentía Philippe Leblanc por Mónica. Supongo que en ese entonces él era el director de la Sinfónica. En ella le explicaba la premura que tenía para dejar México, pues el gobierno francés requería su presencia urgentemente, pero que él regresaría para casarse con ella y que en prueba de su amor le dejaba un anillo de compromiso, despidiéndose de ella como mi pequeña Chardonneret. Todo eso me inquietó y fui a la embajada francesa a investigar y recopilar más datos. Así supe que el director había fallecido en un accidente en el barco que venía de regreso a México. Comprendí que Mónica se quedó esperando siempre a que regresara su amado. Y tal vez al haber leído la carta, entendió de golpe lo sucedido. Qué rara experiencia. ¿En verdad sucedió? Tal vez solo lo imaginé. No quiero pensar que